Hola, queridos amigos. Bienvenidos a Explorando la Palabra, un programa radial y en línea dedicado a leer, amar y vivir todo el consejo de Dios. Si el Señor lo permite, nuestra intención es avanzar verso por verso, capítulo por capítulo, a través de toda la Biblia. Acompañándonos para continuar este recorrido, está nuestro maestro de la Biblia aquí en Explorando la Palabra, el pastor Paul Carter. Espero que tengas tu Biblia abierta delante de ti hoy, en Juan capítulo 2. El Evangelio de Juan, en sí mismo, a veces se divide en 3 secciones. El capítulo 1 es la introducción. Los capítulos 2 al 12 a veces se llaman el libro de las señales. Y luego los capítulos 13 al 21 se llaman el libro de la gloria. Ahora bien, esas divisiones son observacionales. Es decir, parece que así es como Juan ha organizado su evangelio. Pero obviamente no podemos decirlo con absoluta certeza. Lo que sí podemos decir es que hay muchísimas señales en los capítulos 2 al 12. Y nos encontramos con la primera de ellas en este capítulo. Notarás que lo que Mateo, Marcos o Lucas llaman un milagro, Juan generalmente lo llama una señal. Juan pone el énfasis en el significado. Hablamos de eso en el episodio anterior. Juan está menos interesado en el evento y más interesado en la explicación del evento. Él está haciendo la pregunta, ¿qué significa? Esa es la preocupación principal de Juan. Él no quiere que quedemos simplemente impresionados. Quiere que seamos instruidos. Y creo que es justo decir que escribiendo al final, Juan ha tenido más tiempo para observar los altibajos del movimiento cristiano primitivo. Recuerda que el Evangelio de Juan fue escrito mucho después de las cartas del apóstol Pablo, por ejemplo. Así que pensemos en lo que Pablo estaba enfrentando en Primera de Corintios. Pablo estaba tratando de quitar prioridad a la obsesión que ellos tenían con lo espectacular. Querían hablar en lenguas y querían ver una sanidad. Y Pablo no deslegitima esas cosas, pero sí intenta a lo largo de la carta poner esas cosas en su debido lugar. Pablo quiere que el enfoque esté en las cosas que son amorosas y en las cosas que edifican, y no quiere que la gente venga a la iglesia por el espectáculo. Obviamente entonces, esa era una preocupación en la iglesia primitiva. Y por eso no es un salto enorme sugerir que Juan cambia la terminología para ser lo más claro posible acerca del significado. Los milagros de Jesús no son un espectáculo de magia. Son una forma de comunicación. Son señales. Esa es una buena palabra. La palabra señal nos dice que estos milagros en realidad apuntan a algo más allá de sí mismos. No se supone que mires fijamente el milagro. Se supone que mires hacia donde el milagro está apuntando. Por lo tanto, un lector sabio no se obsesiona con la señal, sino que mira en la dirección hacia la cual la señal apunta. Ese es el tipo de lector que Juan nos está desafiando a ser. No queremos ser como ese perro cuyo amo señala el periódico, y en vez de recoger el periódico, el perro tonto simplemente se acerca y olfatea el dedo del amo. No, el dedo no es el punto. El periódico es el punto. Los perros no siempre entienden eso, pero Juan espera que nosotros sí lo entendamos. Y por eso llama señales a los milagros. Están apuntando a algo más allá de sí mismos. Así que queremos estar preguntando durante estos próximos 11 capítulos, ¿qué ocurrió? Obviamente queremos saber eso. Pero luego queremos preguntar, ¿qué significa? Allí es donde Juan quiere que pasemos la mayor parte de nuestro tiempo. Los primeros 3 capítulos dentro de esta segunda sección, los capítulos 2, 3 y 4, tienen que ver con novedad y reemplazo. C.H. Dodd dice, por ejemplo, acerca de estos 3 capítulos. Los 3 capítulos presentan el reemplazo de las antiguas purificaciones por el vino del reino de Dios. El antiguo templo por el nuevo en el Señor resucitado. Una exposición del nuevo nacimiento para una nueva creación. Un contraste entre el agua del pozo de Jacob y el agua viva de Cristo. Y el culto de Jerusalén y Gerizim
con la adoración en espíritu y en verdad. Así que estamos hablando de cosas nuevas y cosas mejores. Gracias sean dadas a Dios. Escuchen ahora la palabra de Yahweh, comenzando en el versículo 1. Al tercer día se celebró una boda en Caná de Galilea, y estaba allí la madre de Jesús. Y también Jesús fue invitado a la boda. Discípulos. Cuando se acabó el vino, la madre de Jesús le dijo, «No tienen vino». Y Jesús le dijo, «Mujer, ¿qué nos interesa esto a ti y a mí? Todavía no ha llegado mi hora». Su madre dijo a los que servían, «Hagan todo lo que él les diga». Ahora bien, el tercer día, allí se refiere al tercer día después del último evento narrado en la historia de Juan, que fue, por supuesto, la conversación entre Jesús y Natanael. Así que, al tercer día después de eso, hubo una boda en Caná de Galilea. El escenario de este primer milagro, o primera señal, realizada por Jesús, es una boda. Y eso en sí mismo, creo yo, vale la pena notar. Nos dice dos cosas. Número 1, nos dice que Jesús estaba a favor del matrimonio. En Mateo capítulo 19, él fundamenta su comprensión del matrimonio citando Génesis capítulo 2. Así que aunque Jesús mismo no se casó, evidentemente apoyaba la institución, y no tuvo ningún reparo en dejar claro que su comprensión del matrimonio estaba arraigada en el relato de la creación del Antiguo Testamento. Ahora, en segundo lugar, nos dice que Jesús no era una seta. Él iba a fiestas, y para decirlo obvio, él no era abstemio. Jesús era un hombre alegre, y aparentemente eso le causó problemas. En Mateo capítulo 11, Jesús dijo, hablando de Juan el Bautista, «Juan vino sin comer ni beber, y dicen, tiene un demonio. El Hijo del Hombre vino comiendo y bebiendo, y dicen, mírenlo, un glotón y un borracho, amigo de recaudadores de impuestos y pecadores. Pero la sabiduría es justificada por sus obras». Así que Jesús está diciendo allí que Dios estaba llamando a la comunidad judía de diversas maneras. Envió a una seta en Juan, y envió a un hombre del pueblo en Jesús. Y sin embargo, la comunidad judía, en términos generales, rechazó a ambos. Así que no se trataba del empaque, se trataba del mensaje. Algunas personas no lo escucharán sin importar cómo se lo presentes. Pero para nuestros propósitos, basta con reconocer que Jesús no era una seta. Él no trataba el mundo material como si fuera intrínsecamente malo. La comida no es mala, el vino no es malo, el matrimonio no es malo, el problema no está en esas cosas, el problema está en nosotros. Nuestros corazones albergan maldad, y por eso podemos arruinar y abusar de cosas hermosas. Los seguidores de Jesús no necesitan ser amargados, apagados o aburridos. Debemos amar a las personas, amar el matrimonio, amar el amor y amar la vida, porque seguimos a Jesús. Y el Hijo del Hombre vino comiendo y bebiendo. Hay algo para pensar, probablemente allí mismo. Ahora bien, el texto deja claro que Jesús no fue a esta boda con el propósito de montar un milagro. El milagro fue una respuesta a una necesidad. Específicamente, fue para salvar a un hombre de una vergüenza pública. En la cultura judía, una boda podía durar hasta 7 días, y los costos eran responsabilidad del novio. Ahora, te diré esto. Como padre de 4 hijas, creo que esa es una tradición maravillosa. Y si vamos a ser verdaderamente bíblicos, entonces tal vez deberíamos pensar en traerla de vuelta. Te dejaré decidir eso. Sin embargo, aquí tenemos a un hombre que está a punto de quedar terriblemente avergonzado. El hecho de que María esté de alguna manera encargada de resolver este problema, sugiere a muchos que este hombre era pariente de Jesús de alguna manera, quizás un sobrino de María, y por lo tanto primo de Jesús. Por supuesto, no podemos decirlo con certeza, porque Juan no lo dice. Todo lo que sabemos es que María está preocupada, y sabe lo suficiente acerca de Jesús como para saber que, si alguien puede ayudar a este hombre, es él.
El primer milagro que Jesús hizo no fue planeado. Fue simplemente una respuesta a una necesidad humana. Pero eso no quiere decir que no fue intencional. Si Jesús va a hacer algo, puedes estar seguro de que va a significar algo. Y eso es lo que vemos en los siguientes versículos. Y había allí 6 tinajas de piedra, puestas para ser usadas en el rito de la purificación de los judíos. En cada una cabían 2 o 3 cántaros. Jesús les dijo: «Llenen de agua las tinajas». Y las llenaron hasta el borde. Entonces les dijo: «Saquen ahora un poco y llévenlo al mayordomo». Y se lo llevaron. El mayordomo probó el agua convertida en vino, sin saber de dónde era. Pero los que servían, que habían sacado el agua, lo sabían. Entonces el mayordomo llamó al novio y le dijo: «Todo hombre sirve primero el vino bueno, y cuando ya han tomado bastante, entonces el inferior. Pero tú has guardado hasta ahora el vino bueno». Este principio de sus señales hizo Jesús en Caná de Galilea, y manifestó su gloria, y sus discípulos creyeron en él. Ahora bien, como ya hemos dicho, Juan quiere que enfoquemos nuestra atención aquí en el significado. Y ya hemos insinuado ese significado cuando hablamos del tema de estos primeros 3 capítulos en el libro de las señales. Todos los eventos y señales en esta sección tienen que ver con la novedad y la superioridad de Jesús. Y así es aquí. Jesús está diciendo que lo que Él ofrece es mejor que lo que ofrece el judaísmo. El judaísmo te ofrece agua para lavarte. Lo que yo ofrezco es infinitamente mejor. D.A. Carson dice aquí: el agua representa el antiguo orden de la ley y la costumbre judía, que Jesús iba a reemplazar con algo mejor. Jesús es mejor. Jesús es vida, gozo, esperanza y alegría. Jesús es el Señor del banquete mesiánico. Él hace pan en el desierto. Llegaremos a eso dentro de poco. Y Él convierte agua en vino. Si Él puede hacer eso, entonces verdaderamente Él es el Salvador del mundo. Después de esto, Jesús bajó a Capernaum con su madre, sus hermanos y sus discípulos. Pero no se quedaron allí muchos días. La Pascua de los judíos estaba cerca. Y Jesús subió a Jerusalén. En el templo encontró a los que vendían bueyes, ovejas y palomas, y a los que cambiaban dinero allí sentados. Y haciendo un látigo de cuerdas, echó a todos fuera del templo, con las ovejas y los bueyes. Desparramó las monedas de los que cambiaban el dinero, y volcó las mesas. A los que vendían palomas les dijo: «Quiten esto de aquí. No hagan de la casa de mi Padre una casa de comercio». Sus discípulos se acordaron de que estaba escrito: «En celo por tu casa me consumirá». Ahora bien, quizás sabes que los evangelios sinópticos, recuerda, eso es Mateo, Marcos y Lucas, hablan de una limpieza del templo al final del ministerio de Jesús. Y por eso algunos eruditos dicen que Juan ha contado esta historia fuera de orden, fuera de secuencia, por alguna razón temática. Pero no creo que esa sea la lectura más natural del texto. Y ciertamente no hay ninguna razón por la cual Jesús no pudo haber hecho esto 2 veces. Y hay ciertas diferencias entre los 2 relatos. Por ejemplo, no se menciona ningún látigo en la versión de la historia que ocurre en la última semana de la vida de Jesús. Así que creo que es mejor pensar en 2 ocasiones en vez de una. El punto principal es que el templo en los días de Jesús era un desastre. Se suponía que debía ofrecer ayuda, alimento y refugio a los peregrinos cansados en el camino hacia el cielo. Y en cambio, se había convertido en una cueva de ladrones. Era corrupto y era frío. Los cambistas se habían instalado en el patio de los gentiles para desplazar a los indeseables. Lejos de ser una ayuda para los viajeros cansados, el templo ahora era un obstáculo para la verdadera religión. Así que Jesús hizo un poco de limpieza en casa, y los líderes judíos, comprensiblemente, se molestaron. Entonces los judíos le dijeron: «Ya que haces estas cosas, ¿qué señal nos muestras?». Jesús les respondió:
destruyan este templo, y en 3 días lo levantaré. Entonces los judíos dijeron, en 46 años fue edificado este templo, ¿y tú lo levantarás en 3 días? Pero él hablaba del templo de su cuerpo. Por eso, cuando resucitó de los muertos, sus discípulos se acordaron de que había dicho esto, y creyeron en la Escritura y en la palabra que Jesús había hablado. ¿Escuchaste eso? Destruyan este templo terrenal hecho de piedra. Lo levantaré en 3 días. Hablando ahora acerca de su cuerpo, el punto es bastante obvio. Jesús es el nuevo templo. Jesús es el nuevo lugar de encuentro entre Dios y el hombre. El templo físico es obsoleto, y por supuesto sabemos que fue destruido en el año 70 después de Cristo. Así que ahora, si quieres orar, vas a Jesús. Ahora, si necesitas una audiencia con Dios el Padre, vas a Jesús. Ahora, si necesitas expiación, cobertura y misericordia por el pecado, vas a Jesús. Jesús es el mejor templo. Gracias sean dadas a Dios. Cuando Jesús estaba en Jerusalén durante la fiesta de la Pascua, muchos creyeron en su nombre al ver las señales que hacía. Pero Jesús, en cambio, no se confiaba en ellos, porque los conocía a todos, y no tenía necesidad de que nadie le diera testimonio del hombre, porque él conocía lo que había en el interior del hombre. Ahora, prácticamente se nos ha acabado el tiempo aquí, pero permíteme decir 2 cosas. Primero, nota que Jesús fue reservado a la hora de validar la fe de las personas que estaban respondiendo a sus señales. Los milagros siempre atraen a una multitud, pero no siempre edifican una iglesia. Así que Jesús espera para ver si la fe de ellos es legítima. Hay un universo de sabiduría en ese ejemplo. En segundo lugar, nota que Juan dice que Jesús sabía lo que había en el hombre. Y eso es prácticamente una afirmación de divinidad. El Antiguo Testamento es muy claro en que solo Dios sabe lo que hay en el hombre. Jeremías capítulo 17, versículo 9, por ejemplo, dice, «El corazón es engañoso más que todas las cosas, y desesperadamente perverso. ¿Quién podrá conocerlo?» Bueno, aquí está la respuesta. Continúa en Jeremías capítulo 17. Yo, Yahweh, escudriño el corazón. Yo pruebo la mente. Así que Jeremías dice que solo Dios conoce el corazón del hombre, y aquí Juan dice que Jesús conoce el corazón del hombre. Entonces, si Jesús sabe lo que solo Dios puede saber, entonces Jesús debe ser Dios. ¿Recuerdas lo que dijo C.K. Barrett? Lo mencioné durante el episodio anterior. Los hechos y las palabras de Jesús son los hechos y las palabras de Dios. De eso trata todo este libro. Gracias sean dadas a Dios. Y gracias por escuchar otro episodio de Explorando la Palabra. Gracias por acompañarnos en este episodio de Explorando la Palabra. Si este estudio ha sido de bendición para ti, considera compartirlo con otros para que más personas puedan profundizar en las Escrituras. Recuerda que el propósito de estudiar la Biblia no es solamente adquirir conocimiento, sino conocer más profundamente a Cristo y vivir de acuerdo con la verdad de su palabra. Nos vemos en el próximo episodio, mientras continuamos explorando la palabra de Dios juntos.